los problemas es que los problemas es una aplicación, y como es una aplicación necesito entender qué es lo que está rodeando el contexto del enunciado. Entonces, por aquí, espérenme un tantito, creo que ni lo conecté. No, sí está conectado. ¿Por qué no prende? Entonces, me mencionan, está aquí escrito, que de una hoja cuadrada. Eso ya lo tengo bien ubicado, no me tienen que estar explicando. De cartón, pues también lo tengo bien ubicado. 40 centímetros por lado, también lo tengo bien ubicado. No hay que explicar mucho. Por lo tanto, pues comienzo dibujando mi hojita, donde mi hojita es un cuadrado, según yo, ya me falló. Y entonces me están diciendo que tiene 40 centímetros por lado, pues por lo tanto le pongo las acotaciones. Sabemos que aquí es 40. Las unidades generalmente no se escriben, solamente hay que tener entendimiento que debe de haber una homogeneidad en las unidades, que todos sean CGS, MKS, internacional, etcétera, etcétera. Y entonces me sigue aquí en el enunciado, se construirá una caja sin tapa. Entonces como que ya ubico una caja de zapatos que no tiene tapa, ya vi que algunas están pegadas, pero aquí tienen la tapa, ¿no? Y entonces para lo cual van a recortar un cuadrado en cada una de las esquinas. Por lo tanto, si recorto un cuadrado, pues podemos dibujar que aquí hay un cuadrado, podemos dibujar que aquí hay un cuadrado, podemos dibujar que aquí hay un cuadrado y aquí hay un cuadrado. Si estoy recortando un cuadrado, pues obviamente va a haber tijeras, va a haber, no sé, muchas cosas, tengo que pegar de alguna manera, no lo sé, ¿no? Eso ya es parte más bien física, pero lo importante es que esas esquinas no van a estar, o sea, no van a formar parte de la caja. A lo mejor me sirven de pestañas para pegarla, pero hasta ahí, ¿no? Y luego se van a doblar los bordes hacia arriba. Entonces, este borde se va a doblar hacia arriba, este borde se va a doblar hacia arriba, este otro borde se va a doblar hacia arriba, este otro borde se va a doblar hacia arriba, para que quede la caja. Y por lo tanto, vamos a vernos un poquito artísticos y podemos decir que ya que armamos la caja, más o menos va a quedar algo como por ahí. Las líneas punteadas, tarara, etcétera, ¿no? Entonces, ya tengo mi caja. De toda la experiencia que tengo, o sea, esto no es algo que me tengan que explicar en una clase de manualidad, ¿no? Eso lo hice desde el kinder o la primaria, empezaba a armar cuerpos geométricos a través del recorte. Expresa el área, ok. Si me están diciendo el área, entonces yo sé, de toda la experiencia que tengo, que existen fórmulas. Y una fórmula, ustedes saben que es una ecuación muy conocida por todos los que están involucrados en eso. Y que la fórmula solamente me sirve para sustituir y obtener resultados. Por lo tanto, de las fórmulas que yo conozco de área, pues hay muchas fórmulas de área. Pero entonces yo debo de visualizar las figuras que se forman ahí. Y si ustedes se dan cuenta, pensando en el área, va a resultar que este que está aquí, acuérdense que se empieza a fallar la aplicación, tengo que hacer esto, no es porque yo lo quiera, simplemente así es. Entonces quiere decir que aquí va a haber una figura, pero entonces necesito como que agregar qué pasa con este cuadradito, porque todavía no me han dicho ese cuadradito si todos los cuadrados son iguales o son diferentes, aún no me lo han mencionado. Pudiera suponer que son iguales, y entonces le sigo leyendo y menciona de la superficie total de la caja. Si me están diciendo la superficie total, pues debo de entender que la superficie de este pedazo, la superficie de este pedazo, de este pedazo y de este pedazo, que obviamente me está formando las paredes, pero también la superficie de lo que está acá. Y si ustedes están observando, son figuras que yo ya conozco, no son figuras que no conozca. Eso es del kinder. Desde el kinder me enseñaron el triángulo, el cuadrado, etcétera, etcétera, ¿no? Y me está diciendo, en función, acuérdense que en función quiere decir una definición basada en operaciones aplicadas a una sola variable. Entonces, si me están diciendo en función de la longitud, quiere decir que deben de ser aplicadas únicamente a esa variable, donde es la longitud del lado del cuadrado recortado. Por lo tanto, si me están diciendo que la longitud del lado del cuadrado recortado es una letra que le están asignando como una letra X, yo puedo entonces
dibujar de aquí para acá que hay una letra X de longitud. También de aquí para acá hay una letra X de longitud. También de aquí para acá hay una letra X de longitud. Y también aquí para acá hay una longitud X. ¿Qué quiere decir X? Que no la conozco, pero quiere decir que es la misma. Y por lo tanto, de manera directa, entiendo que aquí hay un pedacito. Y entiendo también que aquí hay un pedacito. Por lo tanto, lo que me hace falta saber es cuánto mide este pedacito. ¿Cuánto mide ese pedazo? 8x. No. Ok, vamos a entender lo que quiere decir cuánto mide ese pedazo. Recuerden que todo viene relacionado a la conceptualización. Yo hace ratito les dije que en un problema se manejaba la palabra conjuntamente, pero conjuntamente no se puede interpretar de ninguna manera, porque son los dos. Y si son los dos, puede ser suma o puede ser multiplicación. Por eso no puedo determinar cuál de las dos. Pero entendiendo la conceptualización de suma, suma quiere decir agregar. Si yo observo con mis ojitos de la cara, esta partecita, disculpen que esté fallando la aplicación, luego así se pone de nena. Si empiezo a verificar con mis ojitos lo que está ocurriendo en esa parte, si yo pienso en la suma, pues suma es agregar. Y si se dan cuenta, aquí no estoy agregando. Por lo tanto, me voy a la siguiente conceptualización. La otra es la conceptualización de la resta. Y resta quiere decir quitar. Y si ustedes se dan cuenta, este pedacito provino de este pedazo al cual tengo 2x alrededor. Por lo tanto, por toda la experiencia que yo ya tengo, como estoy teniendo el pedazo de en medio más pequeño que los pedazos de al lado, yo puedo entonces interpretarlo como una resta. Y puedo decir que al 40 yo le estoy quitando una x de un lado y una x del otro lado. Por lo tanto, le estoy quitando 2 veces la longitud x. Pero es por la interpretación de la conceptualización de lo que quiere decir resta. Y resta es un verbo que es quitar. Por lo tanto, por eso yo entiendo que debe de ser asociada a la operación resta. De la misma manera, si yo visualizo esta parte de aquí en medio, pues me voy a dar cuenta que ocurre lo mismo. ¿Qué es lo mismo? Pues quiere decir que a la longitud completa, que es 40, le voy a quitar un pedacito de arriba y un pedacito de abajo, donde los dos pedacitos son iguales, y entonces se convierten en términos semejantes, y quiere decir que le resto 2x. Y como conclusión de todo eso, yo puedo pensar que este rectángulo, este rectángulo, este rectángulo y este rectángulo, ¿cómo son? Si me hubieras dicho tu número de lista, te hubiera puesto participación. Pero no son idénticos, porque acuérdense que debo de manejar toda la conceptualización que yo sé desde álgebra. E idénticos únicamente pueden ser los números. ¿Qué es un número? Es un símbolo 24. Que representa una cantidad. Dime 24. 44, perdón. Dime 44. ¿Son semejantes? No, tampoco, porque semejante quiere decir misma forma y lados proporcionales. No son semejantes. 6, dime 6. No, tampoco. Idénticos es igual. 22, dime. No, iguales solamente son los números, no las cantidades. No, levanta la mano, nada más dígame el número. Dime 17. No, tampoco. 39. Dime 3 y luego 39. 3, pues no. No, no son semejantes. 39, dime. ¿Son congruentes? Muy bien, son congruentes. Porque acuérdense que congruencia está referida a misma forma y misma medida. Pero eso es un concepto que tienen ustedes desde geometría euclidiana. Y que obviamente es su obligación saberlo, no es una opción, es su obligación. ¿Por qué es mi obligación? Pues porque ya tomé geometría euclidiana. Entonces, esos rectángulos son congruentes. ¿Qué quiere decir congruente? Congruente quiere decir misma forma y misma medida. ¿Cuál es la forma? Rectángulo. ¿Cuál es la medida? Pues lo que yo estoy observando. O sea, todos tienen medidas que están reflejadas precisamente en la figura que yo acabo de mostrar. Por lo tanto, de mi fórmula yo puedo decir que va a haber un área referida a 4 rectángulos. Y yo sé que el área de los 4 rectángulos es una base que es x multiplicado por una altura que es 40 menos 2x.
Obviamente yo puedo intercambiar, acuérdense que la propiedad conmutativa, el orden de los factores va a entrar el producto y yo lo puedo intercambiar, pero sé que son 4 cuadrados. Y a eso me hace falta agregar el otra área. Y la otra área, que es la que está aquí en medio, ¿qué figura es esta? Ok, si me hubieras dicho tu número de lista, te hubiera puesto participación. Entonces, como es un cuadrado, resulta que el área yo la tengo que sumar. Y si observo los lados del cuadrado deben ser idénticos. Y eso implica que aquí tengo un 40 menos 2x multiplicado por otro 40 menos 2x. Pero si ustedes se dan cuenta, esto que les acabo de explicar no es cálculo diferencial. Eso es álgebra, porque en álgebra me enseñaron que la resta es quitar. Eso es kinder, porque en kinder si tenías una cuerdita y la cortabas, te decían que eso es recortar y quitar. Y si estos pedacitos son iguales, pues los sumas. Eso se llaman términos semejantes. Entonces, y aparte, ¿cómo se forma una caja? Pues eso lo hicieron alguna vez en la primaria. Entonces, fíjense cómo toda la conceptualización de el enunciado, todo es de la primaria o del kinder. Lo único que hay que hacer es rescatarlo con la conceptualización, la formalización que les estoy dando. Por lo tanto, ahora bien, la primera pregunta es, díganme por qué esto es o no es función. 6. Es una función porque solamente se está dando una variable. Ok, solamente es, perdón, sí es función, porque si ustedes se están dando cuenta, la multiplicación está con una variable. La resta y la multiplicación está para esa misma variable. No son 2x, son la misma variable. No lo vean como objetos, está representando la misma variable. Y acuérdense que la variable independiente es una cantidad que cambia, la que cambia primero. Si se dan cuenta que hay otra x y aquí hay otra x, pero todas representan la misma cantidad. ¿Qué es una cantidad? Todo aquello que se puede contar o medir. ¿Qué estoy midiendo? Estoy midiendo esta longitud. Por lo tanto es una cantidad. Y aparte, recuerden que debe de haber un resultado. Y la única manera que pudiese haber dos resultados es porque hay una raíz, donde en la raíz tengo un resultado positivo y negativo. Debido a eso, como aquí no observo ninguna raíz cuadrada, quiere decir que sí es una función. Y como es una función, primero déjate pongo tu participación, 6 me dijiste, ¿verdad? Como es una función, entonces yo ya no la puedo escribir como una función. Y acuérdense que para escribirla como una función, pues yo tengo que escribir lo debo de escribir con cierta manera. Por lo tanto, aquí ya lo que hago es, primeramente voy a expresar como función. Acuérdense que para expresar como función, yo debo de escribir que la variable dependiente, recuerden que una variable es una cantidad que cambia, depende únicamente de la x, donde la x yo sé que es una cantidad que va a cambiar y va a ser la longitud que tenga ese cuadradito que estoy cortando. Y eso lo voy a calcular como todo lo que sigue. Pero si ustedes están dando cuenta con sus ojitos de la cara, aquí no es necesario que les diga qué hacer, porque saben que aquí hay una multiplicación y la multiplicación es una acción. Por lo tanto, aunque yo no les diga, saben que la deben de hacer. ¿Por qué? Porque aquí está indicada. Y los verbos son acciones. Entonces tienes que multiplicar, tienes que dividir, tienes que sumar, tienes que restar y aplicar todo el álgebra. Insisto, no es necesario que yo te lo explique. ¿Por qué? Porque aparte ustedes saben que hay estándares para dar el resultado. Y esos estándares para dar el resultado, es todos los resultados que ustedes obtengan, todos los resultados que ustedes obtengan, forzosamente debes realizar todas las operaciones. Siempre, todas las operaciones las tienes que realizar. Pero también acuérdate que en tus estándares de calidad es que debe de estar factorizado. Acuérdense que factorizar quiere decir expresar en factores. Por lo tanto, todos sus resultados, todos los resultados, forzosamente deben de estar factorizados. Factorizados quiere decir expresar en factores. Y si se dan cuenta que hay una suma, por lo tanto, este es un sumando y este es otro sumando, y por lo cual no está bien expresado, porque no está factorizado.
Eso indica que debo de realizar las operaciones. No es necesario que me lo diga el docente, lo deben de hacer. También, solamente para concluir este punto, recuerden que no debe de haber exponentes negativos, nunca debe de haber exponentes negativos. También no debe de haber exponentes que sean números, perdón, que sean fracciones impropias. Acuérdense que fracciones impropias quiere decir que el numerador es más grande que el denominador. Entonces nunca debe de haber exponentes que sean fracciones impropias. Y también otro estándar de calidad es que no debe de haber raíces en el denominador. Si alguna vez ustedes presentan algo de eso, o sea, expresan exponentes negativos, expresan exponentes con fracciones o expresan raíces en el denominador, ese resultado ya está mal. Si ustedes en su resultado no factorizan, ya está mal. Si en su resultado todavía hay operaciones, también está mal. Por eso es importante que entiendan esos estándares de calidad cuando yo entrego los resultados. Yo estoy hablando de álgebra, geometría y trigonometría, geometría analítica, cálculo diferencial, integral y todas las demás mates que vaya manejando a lo largo de la superior. Bueno, ahora bien, debido a eso, yo me doy cuenta con mis ojitos de la cara que debo de tomar decisiones. ¿Qué es lo que debo de hacer? Pues lo que debo de hacer es primero, si tú ya te diste cuenta, ahí hay una propiedad distributiva. ¿Por qué hay una propiedad distributiva? Porque esta multiplicación la vas a distribuir sobre el primer elemento y sobre el segundo elemento. Obviamente, para hacer la propiedad distributiva, forzosamente necesitas utilizar la ley de los signos. Acuérdense que todo eso que estoy escribiendo lo deben de ustedes escribir en la evaluación. Si en la evaluación no me escriben qué concepto están utilizando, ya está mal, adiós, y no se lo sigo calificando. Así que por favor, váyanlo escribiendo, váyanlo repasando, váyanlo entendiendo, porque necesitan saberlo, ¿no? Sobre todo cuando lo apliquen ya en la industria. Bueno, entonces de ahí sé que debo de hacer todo eso. Y también debo de aplicar ley de los exponentes, porque sabemos que cuando yo multiplico una potencia por otra potencia, el resultado es otra potencia donde los exponentes se suman. Eso ya lo sé, solamente se lo estoy escribiendo ahí para que les quede bien claro. Por lo tanto, si aplico la propiedad distributiva, me va a quedar este 4 por ese 40, pues son 160. Acuérdense que la multiplicación se debe de hacer elemento por elemento, por lo tanto me va a quedar un 160x, disculpen que la aplicación falle, no es que yo quiera, 160x, y luego al hacer la multiplicación, la propiedad distributiva, es un menos 80x cuadrada. Acuérdense que se está multiplicando signo por signo, coeficiente por coeficiente y letra por letra. Eso implica la multiplicación elemento por elemento. Y luego, en la siguiente resulta que voy a hacer lo mismo, porque hay una propiedad distributiva, debido a que ahora este término tiene que multiplicar a los dos y el otro término tiene que multiplicar a los dos. Estoy distribuyendo la multiplicación sobre todos los elementos. Y por lo tanto, si realizo la multiplicación aplicando los conceptos que ya les acabo de decir, me va a quedar 4 por 4, 16, y dos ceros aquí es 1600. Luego me queda un menos 80x, luego me queda otro menos 80x, y luego va a quedar un más 4x cuadrada. Igual ya hubo alguien que me dijo que esos son un producto de un binomio al cuadrado. Dime. 11. No es 80x cuadrada, es 8x cuadrada. Menos 8x cuadrada. ¿Acá? Sí. 11. Ok, muy bien. Entonces, el 11. Ok. También acuérdense que si cometo imprecisiones, precisamente es porque luego me distraigo con todo lo que tengo que hacer, ¿no? Y entre explicarles y todo eso, es normal que Froilán tenga imprecisiones. Pues como dice su compañero, aquí no es 80, aquí es 8. Dios te pague por decirnos. Y obviamente se los tomaré como participaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque se ve que están poniendo atención y no solamente están copiando. Una gran diferencia entre un estudiante que está estudiando y alguien que está copiando y que solamente es un alumno. Por ahí váyanlo checando, ¿no? Bueno, ahora bien, acuérdense que estamos conceptualizando, ¿eh? Esto que está aquí es una función. Si es una función, es porque todas las operaciones están aplicadas a una variable. Es porque a cada abscisa o dato que esté sustituyendo le va a corresponder un solo resultado. Y además, esto se va a poder graficar. ¿Sale bien? Entonces, para allá vamos. Tenemos que hacer la gráfica. Aunque no me la pidan, debo de hacer la gráfica porque esas características cumplen la función.
Definición basada en operaciones. Todas las operaciones aplicadas a una sola variable. Debe de estar un solo resultado para cada dato y se debe de graficar. Por lo tanto, para poder graficar esto, pues me doy cuenta que todavía hay operaciones. Acuérdense que tienen que realizar todas las operaciones. Y entonces decido, por la experiencia, que por jerarquía de operaciones necesito primero observar cuáles son los términos semejantes y cuáles son los términos que no son semejantes. Eso implica entonces que como yo ya sé que términos semejantes son los que tienen la misma variable con el exponente, pues observo que este que está aquí y este que está acá, disculpen, que este que está por acá, son términos semejantes. Y al ser términos semejantes, entonces escribo el área que solamente va a tener operaciones sobre la X, se va a calcular como. Me doy cuenta que como son con signos diferentes, necesito aplicar la respectiva ley de la resta. Y si aplico la ley de la resta, entonces aquí me va a quedar un menos 4x cuadrada. Luego me voy con lo siguiente. Y con lo siguiente observo que este que está aquí, este que está aquí y este que está aquí son términos semejantes. También aplico ley de la resta, pero me voy a dar cuenta que eso me da 0. Y como me dio 0, pues qué padre, ¿no? Ya no tengo que escribir tanto. Y luego el último término que me queda es un más 1600. Y ya quedó. Ya está la función. Alguien me va a decir, oiga maestro, pero es negativa. Sí, no importa. Pero es que los resultados son positivos. No. No estoy obteniendo una ecuación donde el término cuadrático debe ser positivo. Estoy obteniendo una función y una función te determina un comportamiento y el comportamiento te dice vas a empezar con un negativo. Ya, no te preocupes, porque luego se queda mucho con la idea que siempre debe de ser el término cuadrático positivo y eso no es cierto. A veces sí, a veces no. Y entonces, ahora viene la parte en que debo de graficar. Pero si yo voy a graficar, debo de recordar que todas las gráficas las voy a hacer utilizando geometría analítica, porque por lo mismo ya me enseñaron geometría analítica, ¿no? Puedo utilizar un programa, pero eso es muy chafa, porque no aprendo a desarrollar mis habilidades. Entonces, ¿cómo voy a graficar? Pues lo primero que debo de hacer es llevarme a geometría analítica. Pero para llevarme a geometría analítica, acuérdense que en geometría analítica me dijeron que hay un eje de las abscisas y hay un eje de las ordenadas. En cálculo diferencial me dijeron lo mismo. Me dijeron, en el eje de las abscisas siempre vas a graficar a la variable independiente. ¿Cuál es la variable independiente? La variable sobre la que se aplican las operaciones. Por lo tanto, este se llama eje X. ¿Por qué? Porque es la variable sobre la cual estoy aplicando las operaciones. Y en cálculo diferencial me dijeron que el eje de las ordenadas va a estar la variable dependiente. Y si ustedes se acuerdan, toda esta junta es la variable dependiente. Por lo tanto, aquí voy a escribir a de x. Jamás se ha llamado eje X y eje Y. Siempre es eje de las abscisas y eje de las ordenadas. En la abscisa es la variable independiente, en la ordenada es la variable dependiente. Pero en geometría analítica me dijeron, tu variable dependiente que está en las ordenadas, en geometría analítica nosotros preferentemente la llamamos Y. Eso fue en geometría analítica. Y también te dijeron que tu variable independiente que está graficada en el eje de las abscisas y que está aquí, esa variable independiente nosotros también la manejamos como X, pero en geometría analítica. Por lo tanto, aquí tengo un menos 4x cuadrada más 1600. Y eso es como yo voy a convertir una función como lo que yo sé de geometría analítica. Acuérdense que en geometría analítica en las abscisas iban las X y en las ordenadas iban las Y. Pero no es siempre, solamente es una situación específica de geometría analítica. Y entonces, como ya lo llevé a geometría analítica, pues ahora sí, con la mano en la cintura, ya podemos llevarlo a algo que se denomina forma ordinaria. Les recuerdo,
una forma tiene 4 características. La primera característica que tiene la forma es que va a ser una ecuación, pero esa ecuación va a estar asociada a una gráfica. Discúlpenme, no es cierto, me estoy equivocando. Una forma es una manera de escribir. Un lugar geométrico es una ecuación asociada a una gráfica. Ahí viene la diferencia. Una forma, además que es una manera de escribir, tú vas a poder sustituir, pero también vas a poder obtener valores. Y en la forma también te va a decir cuál es la forma de la figura. Estas 4 características tiene una forma. Eso les enseñaron en geometría analítica. Y el lugar geométrico es una ecuación asociada a una gráfica que va a estar representado por un punto de coordenadas x, y que además te va a decir un comportamiento de la figura. Un comportamiento. Esa es la diferencia entre lugar geométrico y forma. Entonces, primeramente, ¿qué es una forma? Una forma es una manera de escribir donde puedes sustituir, obtener valores y te dice qué figura es. Por lo tanto, esta forma se llama ordinaria porque todo el mundo la conoce. Bueno, obviamente todos los que practican o los que han visto geometría analítica y que obviamente la hayan estudiado bien, porque si no, pues no van a saber qué es una forma. ¿Qué es un lugar geométrico? Esto es un lugar geométrico. Es una ecuación que yo tengo que graficar donde va a haber un punto x, y que voy a ver un comportamiento. Entonces, estoy juntando los dos conceptos más importantes de geometría analítica. Para poder llevar a la forma, a mí me dijeron que todos los términos cuadráticos deben ser positivos y obviamente los que estén con ellos. Por lo tanto, para llevarlo a la forma ordinaria, lo primero que voy a hacer es la operación inversa. ¿Cuál es la operación inversa? Pues me doy cuenta con mis ojitos de la cara que aquí hay una resta, la operación es una suma. Y esa operación inversa la voy a ejercer en el miembro izquierdo. Pero yo no quiero a las y's en el miembro izquierdo porque esa no pertenece al término cuadrático. Por lo tanto, aplico la operación inversa, me doy cuenta que aquí hay una suma, la operación inversa es una resta y me queda un menos y. Y como este 1600 no es del término cuadrático, lo dejo en el miembro que no está el término cuadrático. Ahí ya estoy logrando ir a la forma ordinaria. Recuerden que la forma ordinaria tiene una manera de escribir especial. ¿Qué otra cosa debo de hacer? Lo que debo de hacer es simplificar. Recuerden que todos los conceptos los estoy enseñando como si no supieran álgebra, ¿no? Como si no supieran nada. Entonces voy a simplificar la ecuación. ¿Qué quiere decir simplificar la ecuación? Simplificar la ecuación quiere decir dividir miembro izquierdo y miembro derecho entre el mismo número. Por lo tanto, si simplifican la ecuación, van a dividir entre 4, van a dividir entre 4 y van a dividir entre 4. ¿Por qué? Porque el objetivo es que el coeficiente del término cuadrático sea la unidad. Acuérdense que eso es indispensable, que el coeficiente del término cuadrático sea la unidad, que eso es algo que se busca generalmente en todo, ¿no? Que el coeficiente del término cuadrático sea la unidad. Por lo tanto, si simplifican la ecuación, les va a quedar una x cuadrada igual a menos y más 1600. Y por último, a mí me enseñaron que la forma ordinaria, forzosamente, dime 10. Está mal, ¿no? Porque es 1700 entre 4 serían 400. Ok, muy bien, sí me di cuenta, pero ya lo habías dicho. Número 10, muy bien, hasta que se te hizo. Entonces, aquí hago la división y resulta que aquí me queda un 400. Bueno, y por último, a mí me enseñaron que la forma ordinaria tiene que estar factorizada. Y si ustedes se dan cuenta, aquí hay un pequeño problema porque tengo a la y que es negativa. Debido a eso, necesito factorizar. Recuerden que factorizar quiere decir expresar en factores. Entonces voy a factorizar y específicamente solamente voy a factorizar el signo. No es necesario que escriba que es la de máximo común divisor.
Por lo tanto, si factorizo el signo, me queda una x cuadrada igual con menos, abro un paréntesis. Acuérdense que para poder factorizar de la forma de máximo común divisor hay que dividir. Por eso divido menos y entre menos entre menos me da más, y el único resultado que me da es la y. Y luego hago lo mismo por acá, menos 400 entre menos, con leyes de los signos, obviamente me da un menos, y me queda menos 400. Y eso que está ahí ya es la forma ordinaria de la parábola. ¿Sale bien? ¿Qué es forma? Manera de escribir donde puedo sustituir valores, donde puedo obtener valores y donde me dice la forma de la figura. ¿Qué es un lugar geométrico? Un lugar geométrico es que esta ecuación, o sea, esta o esta, está asociada a una gráfica, que está un punto que describe la gráfica y que cumple un comportamiento. Esa es los dos grandes conceptos importantes de geometría analítica. Dime. 11, ya no entendí qué pasó con el menos y cuartos, porque no se suponía que todos lo estábamos observando en 4. Ah, tienes razón, me lo comí, qué pena. Sí, tienes razón. Por andar pensando en el signo, se me olvidó. Tienes razón. Aquí cometí un gran error, perdón, imprecisión, porque, ustedes disculparán, aquí hay que escribir menos un cuarto de y. ¿Por qué? Porque debe de estar el signo separado del coeficiente y separado de la variable. Porque si no están separados, no lo estoy escribiendo como término y eso está mal escrito. Y aparte, como decía su compañero, pues a mí me faltó el cuartos, ¿no? El 400 está bien, pero no hay ningún problema. Bueno, voy a pausar. Contestando a la pregunta que me dijo su compañero, hay que retomar desde el ejercicio. En el ejercicio te viene todo un enunciado y al final te dice función. Como te están pidiendo una función, tú sabes que hay 4 características de la función. Primera característica es una definición basada en operaciones. Segunda característica, todas las operaciones son aplicadas a una sola variable, que es la variable independiente. Tercera característica, debe de haber un solo resultado, no 2. Cuarta característica, se debe graficar. Por lo tanto, como me están pidiendo una función, a fuerzas se deben de ver las 4 características. ¿Cuál es la primera? Esta fue la primera. Definición basada en operaciones. Segunda característica, había puras variables, que nada más es una. Todas las operaciones sobre una variable. Tercera característica, un solo resultado. Si ustedes se dan cuenta, en este no hay raíces cuadradas. Gracias a que no hay raíces cuadradas, no tengo el problema de tener 2 resultados, uno positivo y uno negativo. Conclusión, ya están las 3 características de la función, pero me falta la gráfica. Para graficarlo, era lo que les decía, tengo que llevarlo a geometría analítica. Y para geometría analítica yo necesito identificar la variable independiente que va a estar en el eje de las abscisas y que en geometría analítica la definí como una X, y la variable dependiente que está en las ordenadas y que en geometría analítica yo la definí como una Y. Entonces, cuando yo hago ya el traslado, si lo quieren ver así, a geometría analítica, esto yo lo debo de graficar con lo que me enseñaron en geometría analítica. Y lo que me enseñaron es que hay que llevarlo a una forma ordinaria. ¿Qué es una forma? Va a ser una manera de escribir, que es esta, donde en esa forma puedes sustituir valores, puedes obtener valores y te dice cuál es la figura. Entonces, la respuesta a la pregunta de su compañero es: todo esto que hice, ¿para qué fue? Pues porque quieres graficar. Y como tienes que graficar, tienes que llevarlo a la forma ordinaria, o sea, la que todo el mundo conoce. ¿Es obligatorio? Sí. ¿Por qué? Porque una función es una gráfica. Y cuando aquí les piden la función, a fuerzas hay que dar la gráfica. ¿Sale bien? En algunas ocasiones no vamos a poder graficar porque son logarítmicas y exponenciales, pero en la gran mayoría de ellas sí vamos a poder graficar. ¿Sale bien? Ok, ahora bien, vamos a hacer la corrección de lo que nos dijo su compañero. Aquí me falta el 1/4. Entonces no solamente voy a factorizar el signo, ahí ya cambia. Entonces lo que debo de factorizar es el máximo común divisor. ¿Qué es el máximo común divisor? El máximo común divisor es lo que divide a todo. Por lo tanto,
para calcular el máximo común divisor necesito calcular los factores comunes. ¿Cuál es el primer factor? El primer factor es el signo, que ese ya sé que no es común, pero por empezar con signo negativo, forzosamente tengo que factorizar ese signo. ¿Cuál es el otro factor común? Pues si se dan cuenta, en los números no hay factor común. Pero entonces vamos a hacer una adecuación. Vamos a factorizar como si fuera máximo común divisor, pero lo que me interesa es factorizar el signo y el coeficiente. Por lo tanto, yo me doy cuenta con mis ojitos de la cara que el signo es negativo y que el coeficiente es 1/4. Por lo tanto, yo debo de factorizar menos 1/4 y luego voy a escribir un paréntesis donde adentro del paréntesis va a ser el resultado de la división. Y ahí viene lo bonito. Menos entre menos es positivo. 1/4 entre 1/4 es la unidad. Y entre la unidad que acabo de decir, pues solamente debo de escribir a la y, a la y. Ya, factoricé signo y factoricé coeficiente. Pero ahora viene la otra parte, que es donde tengo que olvidarme de lo que me enseñaron mis diferentes docentes y hay que entender el concepto. Más entre menos, yo sé que el resultado, por ley de los signos, es un menos. Pero viene la parte más interesante. 400 entre 1/4, me tengo que regresar a división de números racionales. 400 entre 1/4 quiere decir que a este le debo de poner un 1 y voy a realizar el producto de extremos y lo voy a dividir entre el producto de medios. Por lo tanto, el producto de extremos me da 1600, el producto de medios me da 1, y eso quiere decir que la división de este 400 entre este 1/4, por lo que yo ya sé y que lo aprendí desde la primaria, porque en la primaria me enseñaron a hacer división de números racionales, yo sé que eso debe de ser 1600. Y como que llama la atención porque generalmente cuando factorizamos, los números que me dan de la factorización no son más grandes. Por eso a veces erróneamente decimos simplifica. No es cierto, no estoy simplificando, estoy factorizando. Porque simplificar siempre se refiere a más pequeño. Y el 1600 ya no fue más pequeño, ya fue más grande. Choca con simplificar. Por eso ese concepto no es simplificar, es factorizar. Y ahora bien, ya que llegamos a la forma ordinaria, entonces viene toda mi experiencia que yo tengo de geometría analítica y debido a esa experiencia voy a hacerles varias preguntas. Si no se las saben, no pasa nada, se los enseño, porque muchas veces no enseñamos esa parte específica. Primeramente, díganme por favor, déjenme aquí me organizo, díganme por favor, ¿qué implica este coeficiente en geometría analítica? No en álgebra. En álgebra es multiplicar 2 veces a la base por sí misma. Pero en geometría analítica, ¿qué implica ese exponente? Ok, ¿qué implica en geometría analítica? Pues implica en geometría analítica que si ustedes se dan cuenta, la abscisa tiene 2 partes. Por lo tanto, como la abscisa tiene 2 partes, eso quiere decir que la figura, la forma, va a ser simétrica. Va a haber una simetría. ¿Qué quiere decir el exponente 2? Quiere decir simetría. ¿Y dónde va a haber la simetría? Pues va a haber en el eje de las abscisas. Eso quiere decir que la simetría va a ser en la parte izquierda y en la parte de la derecha. Van a ser simétricas. Lo que haya del lado izquierdo es lo mismo que va a haber del lado derecho. Siguiente pregunta. En geometría analítica, díganme qué quiere decir este signo. Que va en dirección No. Vamos a aclarar el punto. Dirección es dirección horizontal o dirección vertical. ¿Sale bien? ¿Por qué hay muchas confusiones con eso? Porque cuando yo voy al metro, lo primero que veo es dirección Indios Verdes, dirección Universidad. Y no es cierto. Se llama dirección línea 3. Esa es la dirección. Y el sentido es sentido Universidad y es sentido Indios Verdes.
En su momento, en 1969, decidieron no ponerle sentido porque la gente se iba a reír. ¿Cómo sentido Indias Verdes, no? ¿Cómo sentido universidad? ¿Por qué? Porque el nivel cultural de la población mexicana no es tan alto. Si el nivel cultural de la población hubiera sido más alto, hubiéramos puesto sentido. Porque más bien dirección, tú la asocias a la dirección de tu casa y es hacia dónde vas. Pero es muy diferente. Dirección de tu casa es exactamente dónde estás. Son dos conceptos diferentes. Por eso se cometió ese error en el metro y que se sigue cometiendo, ¿no? ¿Cuáles son los sentidos? Sentido en la horizontal es sentido izquierdo y sentido derecho. ¿Cuáles son los sentidos en la vertical? Es sentido abajo y es sentido hacia arriba. Por lo tanto, este signo no te implica una dirección, porque la dirección en geometría analítica nada más es vertical y horizontal. De nuevo, ¿qué quiere decir ese signo en geometría analítica? 53. Dime 53. ¿Que la operación va a ser negativa? No, porque estoy pensando en geometría analítica. Y acuérdate que lo importante en geometría analítica, se los acabo de decir, lo importante en geometría analítica es la forma y el lugar geométrico. ¿Qué es la forma? Manera de escribir, que puedes sustituir, obtener y que te da la forma de la figura. ¿Qué es un lugar geométrico? Es una ecuación asociada a una gráfica donde hay un punto P que te lo representa y que te da un comportamiento. Si te das cuenta, geometría analítica va hacia la gráfica. Entonces no me importa la operación, lo que me importa es la interpretación de la gráfica. Dime 6. Va a ser Ok, muy bien. Lo que me implica ese signo es el sentido en el que va. Pero entonces vamos a interpretar ese sentido. Si ustedes observan, es negativo. Pero negativo no en las abscisas. Si ustedes se acuerdan, este exponente es de las abscisas. Dejen aquí, lo escribo específicamente para que lo capten, que con mis ojitos de la cara veo que la simetría es en las abscisas y por lo tanto es izquierda y derecha. Pero este signo no es de las abscisas. Si ustedes se dan cuenta, el signo está con la Y. Y a mí me enseñaron que el sentido en la Y era referido a la ordenada. Y como la ordenada es la vertical, dirección vertical, entonces el sentido es hacia abajo. Son las partes importantes de lo que me enseñaron en geometría analítica. En geometría analítica, lo más importante que debí de haber entendido y que era o que es la base de geometría analítica es que geometría analítica son formas, o sea, figuras, y son lugares geométricos, o sea, gráficas. Eso es lo importante de geometría analítica. Entonces, todo lo que está en la forma ordinaria, lo importante es la interpretación hacia la gráfica. O sea, direcciones, sentidos, focos, vértices, lado recto, excentricidad, varias cosas, ¿no? Que se los debieron de haber enseñado. Si ahorita no tienen el concepto, no pasa nada, se los voy a estar enseñando. Bueno, por último, todo eso que está ahí, me dijo, disculpen, aquí no lo escribí, me dijo el sentido hacia abajo con una simetría izquierda y derecha, pero todavía no me han dicho a partir de dónde. Y ese a partir de dónde se conoce como vértice. ¿Alguien me puede decir cuál es el vértice de esa figura? ¿Sería 0,0? No. Ok. ¿Cómo me doy cuenta del vértice? El vértice ubíquenlo por operación inversa. Si ustedes ubican, observan y lo checan, aquí en la Y, que la Y es la ordenada, tiene una operación que es menos 1600. Por lo tanto, en la ordenada van a tener una operación inversa. Y esa operación inversa quiere decir que van a escribir por acá un 1600 en la coordenada. Una coordenada es co, quiere decir 2. Ordenada, primero abscisa y luego ordenada. Por lo mismo, en la coordenada, la ordenada es la operación inversa que le estoy haciendo a la ordenada. Sabemos que la ordenada se simboliza con la Y en geometría analítica. Pero si yo observo en la X, si ustedes ven en la X, este 2 no lo puedo considerar porque ya dije que es simetría. Tengo que ver la operación inversa.
Y si ustedes observan en la X, no hay ninguna operación inversa, está solita. Porque, insisto, el 2 fue de la simetría, no puede estar usando dos funciones el mismo elemento. Por lo tanto, como no hay operación, pues simplemente aquí es un 0. El abscisa es un 0 y el ordenador es un 1600. Y entonces se van a dar cuenta que todo lo que está en esto que se llama forma ordinaria tiene una manera de interpretarse, o sea, obtengo valores de ahí. Y ahora sí, con la mano en la cintura, yo ya puedo decir, dime, pregunta. El 1/4 en geometría analítica, a ti te enseñaron que el 1/4 es el lado recto. Y el lado recto, si te acuerdas, te va a decir qué tan ancha o qué tan angosta es la gráfica. ¿Qué quiere decir ancha? Quiere decir que la parábola es así. Eso es una parábola muy ancha. ¿Qué quiere decir angosta? Que la parábola es así de angosta. Eso te dice el lado recto. Si te das cuenta, como es 1/4, la parábola tiene que ser angosta. ¿Qué tan angosta? No lo sé, pero debe ser angosta. ¿Sale bien? Y otra cosa, esta manera de escribir, donde yo veo que hay un exponente cuadrado y un exponente lineal, quiere decir que la figura es una parábola. Eso yo también ya lo sé de todo lo que me explicaron en geometría analítica. ¿Sale bien? Ok, vamos a graficar. Acuérdense que es la función, y entonces me doy cuenta que en la gráfica, aquí debo de escribir la X, porque la X en cálculo diferencial me está representando la longitud del lado del cuadrado. Y entonces en mi gráfica yo tengo que escribir un área que depende de la longitud del cuadrado. Y este vértice hay que ubicarlo. Y por lo tanto, si yo lo ubico, pues vamos a decir que hasta acá arriba son 1600. Aquí sí le voy a poner número para que lo vean. Y 0,1600 quiere decir que por aquí está el vértice. Y entonces, si resulta que el sentido es hacia abajo, el sentido hacia abajo quiere decir que viene de abajo, llega al vértice y se regresa hacia abajo. Algunos docentes dicen abre hacia abajo, pero acuérdense que abrir es esta acción, abrir es esto. ¿Sale bien? Entonces una parábola no puede abrir, porque abrir es un verbo continuo. No puedo decir que abre. Una flor sí abre, porque en la mañana se ve, ¿no? Y cierra. Ustedes también pueden abrir la puerta, pero abrir la puerta, o sea, no es llegar a un pedacito, es abrirla. Puedes dejarla donde tú quieras, ¿no? Ahí viene la similitud con que estamos en el lenguaje castellano y tenemos que ser coherentes con el lenguaje castellano. Entonces, ¿por qué el sentido es hacia abajo? Porque viene de abajo, llega al vértice y se regresa hacia abajo. ¿Sale bien? Ok. ¿Qué tan angosta es? Pues debe ser angosta, ¿no? No puedo decir exactamente qué tan angosta, pero sé que es angosta. Por eso yo no hice la parábola así, súper abierta, ¿no? Porque debe ser angosta. Ahora bien, fíjense bien, Fíjense bien. Yo pregunto, piénsenle con todo lo que saben desde el kinder. Yo pregunto, si voy a construir una caja y esta caja va a estar representada por una función y esa función tiene esta gráfica, pregunto yo, ¿esa gráfica está bien que tenga este pedazo y este pedazo? Sí, ¿por qué? No, ¿por qué? Dime dos. Está mal porque como es una caja como en medida, no puede haber como medidas negativas. O sea, una caja no puede medir como -40. Ok, está bien, muy bien. Entonces, fíjese cómo ya es de lo que yo sé. O sea, no es necesario que me lo explique el Freud. Una caja no puede tener medidas negativas. Y si ustedes están dando cuenta con sus ojitos de la cara, el eje vertical te está diciendo el área. Y como te está diciendo el área, no puede ser posible que tengas áreas negativas en una caja. Conclusión, el lugar geométrico, acuérdense que el lugar geométrico es la gráfica asociada a una ecuación. El lugar geométrico está bien, pero la función está bien. Y como la función está bien, entonces
nos deshacemos de la función y entonces decimos que viene de abajo, pero solamente a partir del 0, porque sí puede haber área 0. Eso sí puede haber. Un área 0 sí puede haber. Entonces viene el área 0, se va hasta acá arriba, que es área 1600, y luego me bajo hasta ahí, pero no le sigo, porque si no serían áreas negativas. De ahí también ya me doy cuenta que el área máxima son 1600. No hay más. Acuérdense que aquí estoy graficando el área. ¿Y quién me lo dijo? Me lo dijo geometría analítica. No me lo dijo alguien. Y entonces viene la siguiente pregunta. De lo que me acaba de decir su compañero y de lo que ustedes saben, ¿es toda la gráfica o nada más es un pedazo? 6, nomás en un pedazo. ¿Cuál? Dando a la dirección hacia arriba. ¿La que va hacia arriba? Pues no. 20, dime 20. Sería el pedazo Positivo, ok. ¿Por qué debe de ser el pedazo positivo? Porque acuérdense que en el eje de las abscisas el pedazo positivo está haciendo referencia a lo que tú estás cortando. Y tú no puedes cortar longitudes negativas. Conclusión, tú tienes que hacer el ajuste. Por eso es tan importante que entiendan que una función es una aplicación, es un comportamiento. Y entonces de aquí deducimos que no puede ser entonces toda la gráfica, y lo que hacemos con la gráfica es mocharle la parte de allá, porque no puede haber longitudes negativas ni áreas negativas. Lo único que puede haber son longitudes positivas y áreas positivas, y por lo tanto la gráfica viene hacia aquí abajo. ¿Sale bien? Y por último, jóvenes, como ustedes son expertos en manualidades, porque en algún momento hicieron algo con las manos, díganme por favor, ¿tienen la más mínima idea de cuáles son las coordenadas de ese punto? Si me hubieras dicho tu número de lista, te lo hubiera puesto. ¿Va que va? Las coordenadas son 0,20. Muy bien, son 0,20. ¿Y cómo supo su compañero que era 0,20? Pues porque se puso a pensar. A ver, si yo tengo una caja y la caja mide 40, pues lo más que le puedo cortar de arriba y de abajo son 20. No puedo cortar 21, porque si corto 21 de este, ya me quedan 19. No puedo llegar más. Conclusión, como una función es una representación del comportamiento que estoy observando, me doy cuenta con mis ojitos de la cara que este forzosamente debe de ser 0,20. ¿Sale bien? Dime. ¿Les digo cómo lo saqué? No, así, ya, no pasa nada. ¿Sale bien? ¿Estamos? ¿Dudas, jóvenes? Ok, entonces si se acaban de dar cuenta, debo de estar pero súper bien en todos mis conceptos de geometría euclidiana, de álgebra, de aritmética, de geometría analítica, etcétera, etcétera. Y si están dando cuenta, jóvenes chiquillos, no les estoy diciendo, ustedes se lo deben de saber, les estoy explicando todo por las piedritas. Así que por favor, pónganse a estudiar para que sepan cómo llegar a esa situación. ¿Estamos? Dime. Ya aquí me corrigió su compañero y es 20,0. ¿Y por qué es 20,0? Porque acuérdense que primero va la abscisa y luego va la ordenada, ¿no? Que ahí fue una imprecisión que yo cometí. Ahora, me decía su compañera que es 0. Fíjate bien, ¿eh? Si tú tienes aquí el cuadrado, tú tienes aquí la hoja cuadriculada que mide 40 centímetros de lado. ¿Sale bien? Y entonces agarras tus tijeras y recortas aquí un cuadrado que mide 20 por 20. Recortas aquí otro cuadrado que mide 20 por 20. Y recortas aquí otro cuadrado que mide 20 por 20 y otro cuadrado que mide 20 por 20. Si tú a una hoja que mide 40 por 40 le recortas 4 cuadrados que miden 20 por 20, dime qué te da 0. ¿Alguien me puede decir qué les da 0? Dime 6. El área, muy bien, el área. ¿Por qué? Si te diste cuenta, ya le quitaste esta área, 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 le quitaste toda el área al cuadrado. ¿Cuánta área te queda? Nada. Esa es la razón. Pero eso ya es de algo que tú haces, pues. Es algo que tú ya tienes la idea.
O sea, si tú te pones a cortar cuadritos, te das cuenta que se acaba. Lo único que te hace falta es hacer la conexión. Por eso te pido conceptualiza, porque bajo el concepto vas entendiendo cómo vas ligando lo que aprendiste en el kinder con la ciencia y tecnología que vas a aprender en la superior. Y eso es lo importante. ¿Sale bien? Me dijiste 6, ¿verdad? Sí. Ok, bueno. Entonces, acuérdense, alguna vez me había dicho, o me han dicho varios alumnos, ¿no? ¿Para qué son las matemáticas? Pues para tu vida, toda tu vida. Quien sabe matemáticas, sabe vivir. Quien no sabe matemáticas, no sabe vivir, porque no conceptualiza. Y si tú conceptualizas en tu vida, ya la hiciste. Y entonces menciona, perdón, está escrito porque los problemas no hablan por estar mencionando. Un alambre de 24 centímetros de largo. Todo mundo ha visto un alambre, un lacito, un mecate, lo que sea. Se dobla en forma de rectángulo con un ancho X y un largo Y. Ok, perfecto. Entonces, quiere decir que tengo un rectángulo donde este rectángulo tiene un ancho. Sabemos que el ancho es la medida más corta, eso me enseñaron en la primaria. Y tiene un largo, que es la medida más larga, que es Y. Y resulta que tiene 24. ¿24 de qué? Ok, 24 centímetros. ¿De qué? 5 de largo. ¿Perdón? 5 de largo. No, no. 5 de largo no. 24 de ancho. No, 24 de... Ah, no, 10 allá. no. 6 de alambre. Sí, pero el alambre, ya sé que es un alambre, pero te están diciendo que se dobla. 18 de perímetro. De perímetro. 44. Muy bien, ya me dijeron por acá. Acuérdense que me tienen que decir el número de lista. No levanten la mano, por favor, porque se tardan. Y si alguien levanta la mano y por acá, a la distancia, alguien me dice su número de lista, le voy a hacer caso a él, ¿no? Entonces, fíjense cómo ahí, de sentido común, si yo estoy formando un rectángulo, el perímetro es de 24. Acuérdense que las unidades nunca se escriben a menos que tenga que hacer una conversión de unidades para que todos estén en el mismo sistema. Por lo tanto, ya me están diciendo así súper rápido y de manera inmediata, me dicen, la fórmula es la fórmula del perímetro. Por lo tanto, si yo sé que la fórmula es que el perímetro es 2 veces un lado más 2 veces el otro lado, vamos a decir que esto es largo más 2 veces el ancho. En el momento que yo hago una sustitución, y saben que sustitución quiere decir reemplazar, eso no hay tanto problema. Si sustitución quiere decir reemplazar, entonces yo voy a escribir que 24 es 2 veces el largo, que es Y, más 2 veces el ancho, que es X. Eso lo veo de manera inmediata, solamente estoy haciendo la sustitución, o sea, el reemplazo. Ya. Ahora me dicen, fíjense bien, me dicen, expresa el ancho en función. ¿Qué quiere decir función? Es todas las operaciones las vas a aplicar sobre la variable 1, que esa se va a llamar variable independiente. Por lo tanto, para el inciso A, lo único que tienen que hacer es que todas las operaciones estén en Y. Y si todas las operaciones están en Y, lo que deben entonces de hacer es calcular el valor de la variable X. Acuérdense que no se llama despejar, porque despejar es quitar todos los objetos que están al lado, y no son objetos, por lo tanto tienen que calcular el valor. Pero ustedes son niños inteligentes y saben que antes pueden simplificar la ecuación. Y simplificar la ecuación es dividir miembro izquierdo y miembro derecho entre el mismo número. Por lo tanto, dividen entre 2, y de una vez aplico la propiedad reflexiva. Acuérdense que la propiedad reflexiva menciona que si yo tengo que X es igual a 3, yo puedo escribir que 3 es igual a X. O sea, lo puedo escribir indistintamente en el miembro izquierdo y en el miembro derecho. Por lo tanto, simplificando la ecuación y aplicando la propiedad reflexiva, voy a escribir que la X más la Y son 12. Ordené obviamente, ¿no? Porque sabes que primero va la primera letra del alfabeto y luego la otra. Esto que estaba en el miembro derecho, lo estoy escribiendo en el miembro izquierdo, sin ningún problema porque me lo permite la propiedad reflexiva. Y esto que está en el miembro izquierdo, lo estoy escribiendo en el miembro derecho porque me lo permite la propiedad reflexiva. Estoy intercambiando de lugar para pronto, ¿no? Eso se llama propiedad reflexiva. Y ahora sí, si quieres calcular el valor de X, porque todas las operaciones van a estar en Y, pues simplemente, disculpen,
simplemente lo que voy a hacer es aplicar algo que se denomina operación inversa, y con la operación inversa obtengo que la X se calcula como Y12 menos Y. En otras palabras, X, que depende de las operaciones que están sobre Y, se va a calcular como 12 menos Y. Y esto que está aquí es una recta, y esa recta ustedes la pueden hacer, eso no hay tanto problema. Lo importante era la parábola, esta es más fácil. Ahora bien, me dicen en el inciso B, expresa el área en función de X. Entonces ya le están cambiando. Y si ya le están cambiando, entonces, primeramente, sabemos que el área, sabemos que la fórmula del área es base por altura. Por lo tanto, si yo hago la sustitución, el área de ese rectángulo va a ser la base, que es la Y, por la altura, que es la X. Así es como yo lo estoy viendo en mi rectángulo. Pero entonces ahora la pregunta es, ¿esto que está aquí es una función? 9. Dime 9. No es una función porque no estás aplicando alguna operación en tu término. Y no es parte ahí, hay dos variables. Exacto, hay dos variables. ¿Sale bien? Hay dos variables y hay otra variable. Son tres variables, hay muchas variables. Y como decía su compañero, no están siendo aplicadas a una única. ¿A una única qué? Variable. ¿Qué número me dijiste? 9. ¿Seguro? Ok. Entonces, deben de estar aplicadas a una única variable. Y la única variable, si ustedes se dan cuenta, es la X. Por lo tanto, esto que está aquí no es una función. Pero como no es una función, debo de buscar que todas las operaciones estén para la X. Por ahí apaga tu micrófono, alguien de los que estaban del otro lado, porque se está oyendo ruidito. Entonces, disculpen. Si ustedes se dan cuenta, ahí lo que yo debo de lograr es que nada más esté la X y que no esté la Y. Pero si ustedes se acuerdan, lo voy a hacer por acá. Disculpen el desorden porque ya no me da espacio. Si ustedes se acuerdan, ustedes pueden calcular el valor de la variable Y. ¿De dónde voy a calcular el valor de la variable Y? Pues de aquí. Y si ustedes calculan el valor de la variable Y, va a resultar que aplicando un concepto que se denomina operación inversa, el valor de la variable Y es 12 menos X. Y entonces ahora sí, acuérdense que todas las operaciones las quieren dejar en la X. La Y no la quiero, pero la Y la puedo calcular. Y como ya la calculé, ahora sí, vamos a hacer otra vez otra sustitución. Y entonces yo puedo escribir que el área va a ser la Y, que yo la acabo de calcular. Y la Y habíamos dicho que es 12 menos X, multiplicado por la X. Y entonces ahora sí, ya puedo decir que esta es una A de X, que se calcula como X multiplicada por 12 menos X. Por la razón por la cual escribí primero a la variable es porque acuérdense que todos los términos deben estar escritos signo, coeficiente, variable, función exponencial. Y resulta que la X pues solamente es una variable, por eso está bien escrita así. Y entonces ahora lo único que me falta por hacer es la pregunta. Chiquillos, ¿debo de multiplicar? ¿Sí? ¿Por qué? ¿No por qué? 31. Dime 6 primero. No, 31 dime. Porque de acuerdo a los estándares de calidad, eso ya está factorizado, entonces ya es mi resultado. Exacto. Entonces, de acuerdo a los estándares de calidad que les pedí en los resultados, todo debe de estar factorizado. Y como eso está factorizado, pues ya lo hicimos. Y entonces quiere decir que no se debe de multiplicar. ¿Está bien? Ok. ¿Dudas, jóvenes? ¿Preguntas?